Como lo dijo Alejandro, mi nombre es Vanessa Torres, yo soy intensivista pediatra, soy miembro de la vocal de pediatría de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y de Cuidado Intensivo. Hemos venido desarrollando estos webinars y ya tuvimos expositores de otros países como España, Inglaterra, de Estados Unidos, que nos compartieron su experiencia, y con la apertura que hemos ido teniendo progresiva de la cuarentena en nuestro país, en Colombia, llegó el momento de empezar a conocer qué está pasando en nuestro país, qué podemos esperar. Se han ido incrementando el caso día a día de los pacientes pediátricos y de los niños que están llegando a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, este tipo de webinars nos van a permitir a nosotros ir teniendo herramientas para el manejo de estos pacientes. En el día de hoy también nos acompañan dos excelentes conferencistas y tengo como acompañante moderador del webinar al doctor Juan Camilo Jaramillo. Él es intensivista pediatra del Hospital General de Medellín, es docente de la Universidad de Antioquia y pertenece a la Red Network. Entonces tengo el gusto de dejarlos con el doctor Juan Camilo. Muchas gracias, Vanessa. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia hoy acá. Como ya les mencionaron, vamos a tener el gusto de escuchar a dos excelentes colegas que están trabajando fuertemente en el país alrededor de estos temas. El primero de ellos es el doctor Pablo Vázquez Hoyos. Él es intensivista pediatra con maestría en epidemiología clínica y actualmente es jefe de la unidad de cuidado intensivo pediátrica del Hospital San José de Bogotá. Hace parte también del comité ejecutivo de la Red Colaborativa Pediátrica de Latinoamérica, la Red Network, y es instructor asociado de la Facultad de Medicina en la Cátedra de Pediatría de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud de Bogotá. El doctor Pablo nos va a acompañar con la conferencia acerca de la epidemiología del COVID crítico pediátrico actualmente en Colombia. ¿Cómo vamos hasta el momento? Después estaremos con el doctor Jaime Fernández Sarmiento con el tema síndrome inflamatorio multisistémico en niños, otro inmunofenotipo de sepsis pediátrica. El doctor Jaime Fernández es médico cirujano de la Universidad UIS, pediatra de la Universidad del Rosario e intensivista pediatra de la misma universidad. Actualmente cursa estudios de doctorado en Ciencias de la Salud en la Universidad CES y es jefe de posgrado de la Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Fundación Cardioinfantil. Y además es jefe de posgrado de Cuidado Intensivo Pediátrico en la Universidad de La Sabana. Damos entonces inicio al webinar con el doctor Pablo Vázquez con el tema de epidemiología del COVID crítico pediátrico en Colombia. Juan Camilo, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Me correspondió el día de hoy hablarles de epidemiología en cuidado crítico pediátrico, un tema que venimos siguiendo y monitorizando de forma cercana en la monitoría de todos los pacientes COVID positivos pediátricos que han aparecido en Colombia, tratando de que podamos tener una mejor información del tema. Entonces, en principio, pues lo que les voy a presentar es básicamente la información pública que tenemos de esta epidemia. No tengo ningún conflicto de interés, pues tengo muchos conflictos de interés, pero ninguno económico, no me pagan por él. Y la mayoría de las cosas que digo en general son opiniones personales y no represento a ningún grupo en particular. En principio, pues vamos a hablar un poquito de la base de datos de donde estamos sacando esta información para que ustedes estén enterados. Vamos a hablar de los casos un poco nacionales, pero nos vamos a enfocar muy rápidamente solamente a los pacientes críticos. Obviamente en críticos siempre nos gusta hablar de letalidad
y voy a presentarles la información ya específica de las UCIs basadas en el informe del Instituto Nacional de Salud, que es esta base de datos de la que hablamos, pero también les traigo información de una encuesta que hicimos a través de la Red Network, tratando de tener información propia de las UCIs pediátricas para corroborar esta información que tenemos del instituto. Y luego pues haré una pequeña comparación con las cosas que hemos encontrado en el mundo en general para ver cómo estamos, si estamos más diferentes o iguales a algunos grupos o cómo nos ha ido. Lo primero es contarles que esta base de datos que ustedes, algunos que me siguen, han visto todos los días, pues en realidad la creó el Instituto Nacional de Salud. Ellos básicamente inicialmente fueron los primeros que empezaron a hacer las pruebas, luego empezaron a validar como hacia alrededor del 23 de marzo otros laboratorios y empezó a haber información de otras partes. Ellos tomaban la ficha de Civigila que llenaba el médico más los datos de laboratorio que ellos realizaban. Eventualmente eran muchos los laboratorios, entonces empezaron a hacer un aplicativo en línea que es el SISmuestra, más o menos empezó a funcionar desde el 15 de abril y gracias a eso hoy en día tenemos información de tiempo real de todos los 56 laboratorios que están funcionando activamente en Colombia. Acuérdense que todo esto es posible gracias a la ley 1712 del 2014 en este país, que dijo que los datos tenían que ser abiertos y transparentes para que toda la opinión pública la pudiera ver y de esta manera cualquiera de ustedes puede acceder a esta base de datos. ¿Qué ventajas tiene esta base de datos? Pues nos da información diaria, más o menos en tiempo real, es libre para compartir, ¿cierto? Y se debería mantener actualizada o se mantiene actualizada gracias a información que dan las IPS o las entidades territoriales para los casos que no están manejados por las entidades prestadoras de salud y inclusive tiene algunos hitos de seguridad para evitar la mala identificación de sujetos que puedan ser potencialmente perseguidos por esta enfermedad. Obviamente esto genera algunas dificultades. Lo primero es que es un reporte preliminar, o sea que si hay dificultades en la ficha o si alguien metió mal la información, pues a veces vemos que hay correcciones de días que sucedieron, aparece alguien que no estaba, pero es normal que suceda en una base de datos de tiempo real. También es importante que aunque esto debería suceder, pues en la vida real ustedes saben que en Latinoamérica las cosas no pasan como en los textos y una de las cosas que nos pasa es que la información a veces se actualiza de forma irregular, muy dependiente de la región, del laboratorio, de la zona, de la IPS que está informando. Y algunas veces el dato es de baja calidad y sufren revisiones, actualizaciones, inclusive estas limitaciones de seguridad que son buenas para el paciente son malas para los datos porque nos limitan y a veces nos desaparecen casos que potencialmente serían relevantes desde el punto de vista epidemiológico. Bueno, estando en materia, pues les quiero decir que ayer teníamos 24.104 casos totales en Colombia, que de estos el 9.4% representan a niños menores de 18 años. Esta gráfica les muestra la información de casos diarios. Ustedes ven que ha ido en aumento con algunos hitos importantes. Este fue el hito del inicio de la cuarentena y ustedes ven que se mantuvo más o menos estable el crecimiento y sin embargo la gente se empezó a aburrir y empezó a aumentar drásticamente. Aquí ya empieza la apertura de la construcción y pues entonces vamos a empezar a ver el impacto de estas aperturas adicionales. Sin embargo, sí me gusta resaltar que no necesariamente fue la apertura porque miren que desde aquí ya había un aumento de los casos, entonces la gente eventualmente se cansa de estar en cuarentena. Los niños vienen aquí abajo y tienen un comportamiento muy inferior a los adultos, como se ha visto en el resto del planeta, pero el comportamiento sí es proporcional en la medida en que haya más casos de adultos, habrá más casos pediátricos y eso es lo que estamos observando hoy en día. Esta ventana que está aquí, que se llama la ventana de rezago, es los últimos 14 días en la medida en que esta zona de la tabla no es fácil de entender porque muchos de estos casos van a cambiar con los días, entonces generalmente es mejor analizar la información desde este punto hacia atrás. Cuando lo vemos puramente pediátrico, vemos lo que estábamos viendo en adultos, un inicio más o menos plano con un aumento progresivo que fue antes de la apertura y en la medida en que hubo la apertura en niños sí se notó un poquito más el cambio, lo que pasa es que los niños son un poco irregulares en la información porque son pocos, pero en principio sí estamos viendo que hubo un aumento después de la apertura, entonces a diferencia de lo que se decía al principio en esta pandemia, los adultos contagian a los niños, no los niños a los adultos.
Una de las cosas que es difícil de seguir en esta base de datos, porque esta base de datos va actualizando día a día lo que va pasando con cada paciente, es cómo acumular los pacientes que ha habido hacia atrás. Entonces, lo que hemos hecho es, a través de los datos históricos, ir guardando los pacientes que estuvieron presentes en algún momento en esta base de datos. Tenemos en total para la fecha 8 fallecidos, que representan el 0,4% de estos casos a hoy. Hospitalizados hemos tenido en un total de 129 casos, que representan el 5,7% de toda la muestra, y a unidad de cuidado intensivo hemos recibido hasta el momento reportados 31 casos. Acuérdense que esta UCI implica cuidado intensivo en general, entonces en el caso de la pediatría incluye las unidades de cuidado intensivo pediátrico y neonatales y las unidades de cuidado intermedio. Y la gran mayoría, como es de esperar y como se ha visto en otras series del mundo, se han mantenido en su casa y se manejan en su casa. Vamos a ver ahora entonces qué ha pasado desde el punto de vista de la letalidad. Entonces, estos 8 casos que ven aquí son los casos que tenemos hasta la fecha. Entonces, lo primero que quisiera contarles es que en la base de datos intentan, o el Instituto Nacional de Salud ha intentado hacer un análisis juicioso de los casos. No nos dan el informe de cómo lo hicieron, pero parece que lo hicieron. Y ellos declararon que de estos 8 fallecidos, 3 no están relacionados con el COVID, sino el COVID fue solamente una codetección. Y 3 definitivamente fallecieron y no se puede descartar que hayan sido asociados a COVID, por eso se quedan como casos asociados a COVID. Lo primero que es llamativo, como ustedes ven acá, es que la mayoría son pequeños, son menores de 1 año, algunos de 3 años y solamente un adolescente. La distribución por sexos es más o menos homogénea y ha habido gran variedad de presentaciones entre los días de síntomas y las notificaciones, los días de síntomas y los resultados, y los días de presentación de la notificación y la muerte, con solamente un caso que fue diagnosticado post-mortem. La distribución, ustedes ven que ha habido muchos casos en otras zonas distintas a la capital, que es donde concentramos más el mayor número de niños. Inclusive las grandes ciudades como Cali y Medellín no están incluidas acá. Lo que vemos es compromisos de áreas periféricas que no tienen necesariamente el soporte que tienen las grandes capitales. Si hacemos esa comparación con algo que podamos aterrizar a términos sencillos de entender, podríamos decir que para una población proyectada en Colombia, que ustedes ven aquí por grupos de edades y el número de fallecidos que encontramos, podríamos decir que los menores de 4 años están teniendo 1,8 fallecimientos por millón de habitantes, mientras que el único adolescente sería de 0,2 para un promedio de 0,5 por millón de habitantes. Estas son las proyecciones basadas en el censo para la población de 2020. Sigue siendo difícil de entender, entonces hay que compararlo con algo. Entonces yo les traigo el reporte del cuarto trimestre de 2019 para Colombia, que les muestra la información de los fallecidos por cualquier enfermedad a esa edad. Y ustedes ven que los menores de 4 años murieron 2.019 pacientes, que dan 515 fallecimientos por millón. Entonces, para nada es una alerta de letalidad en pediatría. Son muy pocos casos para la población colombiana. Ahora vamos a hablar un poquito de la información que hay en cuidado crítico. Esta es la primera que les voy a mostrar, es lo que dice el Instituto Nacional de Salud. Entonces, a la fecha, lo que he logrado acumular buscando de forma histórica es que hemos tenido en algún momento de esta pandemia 31 pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado crítico, que representan el 1,4% de los casos. No ha habido un incremento, como ustedes ven. Aquí hubo un aumento de pronto al doble de los casos de forma esporádica, pero realmente, a pesar de que ha incrementado el número de niños, no vemos una gran pico de pacientes críticos, aunque tengan cuidado que esta información es de muy pocos casos. Luego no es fácil todavía observar tendencias. La zona de rezago nos dice que aquí todavía puede haber algunos casos por aparecer. Si los discriminamos, entonces veríamos que la gran mayoría y el gran problema en Colombia parecen ser los menores de 1 año. Ustedes ven que son casi todos menores de 1 año. Acuérdense que aquí hay población neonatal y esto es una de las grandes dificultades que tiene esta base de datos, que no podemos separar los recién nacidos de los pacientes críticos. Inclusive aquí hay un brote grande de 5 pacientes neonatales en una sola unidad de cuidado intensivo. Pero ven que hay una distribución un poco por todas las edades. Ha habido un par de pacientes por lo menos.
Hoy en día ya muchos de estos se han reportado recuperados, algunos se han ido para la casa y solo unos pocos fallecieron. Sin embargo, si miráramos los datos así, pues diríamos que la letalidad hasta el momento de todos los pacientes que han entrado a la UCI pediátrica sería del 16%, más un 10% que tiene una mortalidad no asociada a COVID, y solamente hemos logrado una recuperación del 30%. O sea que el 50% todavía permanecen en UCI. Hay que tener cuidado con esta interpretación porque hay muchos pacientes que ya llevan un tiempo muy prolongado en la base de datos todavía marcados como intensivos, que es poco factible que todavía permanezcan en las unidades. Luego de pronto hay un rezago en la actualización de esos datos, sobre todo de las primeras épocas antes del 15 de abril. Si lo vemos por departamentos, Bogotá tiene la mayor cantidad de casos totales acumulados, seguido de Boyacá y Barranquilla, algunos fallecimientos en estas zonas, y hay muchos departamentos con grandes números de habitantes que todavía no han reportado, específicamente la Antioquia no ha tenido grupos en esta zona, y el Valle del Cauca tampoco. Para ver cómo se han comportado los tiempos en estos casos, que es importante para nosotros para saber qué esperar de la cantidad de días entre los síntomas y la notificación, o los síntomas y los resultados, vemos que el comportamiento es un poco similar al comportamiento general pediátrico en Colombia, y es que alrededor de 4 días la mayoría tiene síntomas. La mediana en la población total es un poco más baja, alrededor de 2, entonces es un poquito más tardía la notificación de estos pacientes, con una gran variabilidad como ven aquí. La notificación a resultados sigue muy regular y es muy global. En adultos es más o menos lo mismo, estamos alrededor de 5 o 6 días medianos. Y la notificación a la muerte es muy variada, pasa, digamos, por todas las regiones. Como teníamos dudas y había varios grupos que pensábamos que había dificultades en la obtención de datos, quisimos hacer una encuesta a través de grupos de cuidado intensivo pediátrico y neonatales para que nos contaran en su experiencia cuántos pacientes habían tenido en la unidad, de tal manera que pudiéramos tratar de proyectar si la información que estamos recibiendo del Instituto Nacional de Salud pudiera ser más o menos fidedigna. Entonces mandamos una encuesta que todo el mundo recibió, más o menos esperamos entre el 20 y el 26 de mayo, hubo alrededor de 60 respuestas, de las cuales en realidad son 47 unidades, algunas repetidas o incompletas. Y una de las cosas que les puedo contar es que la ocupación de recién nacidos se mantiene alrededor del 80%, y las pediátricas, como todos habíamos sentido, hemos caído drásticamente con ocupaciones inferiores al 50%. Tenemos en la base 9 unidades neonatales, 37 pediátricas y una mixta. El comportamiento de la información que recogimos, la mayoría de información viene de las grandes urbes, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Barranquilla, y algunos pocos casos de las principales unidades en otros departamentos. Luego está más o menos bien representado el país. La mayoría, como ven aquí, pediátricas, un poco neonatales. ¿Qué encontramos? Encontramos que en las UCIs neonatales hay muy poquitos sospechosos, alrededor de 7. Estos son los números de camas totales que tenemos para ese grupo, que son alrededor de 300 o 400 camas. Y ven que ellos sí han sospechado en algunos pacientes, basados en los criterios de sospechas que estamos utilizando el ministerio, lo que da que más o menos por cada 16 camas hay un niño sospechoso. Si esto lo ampliáramos a lo que reporta el REPS, que es, digamos, el sitio donde está toda la información de las camas que están habilitadas en Colombia neonatales, que son alrededor de 3.500, pues en realidad debería haber en el país alrededor de 224 sospechosos en las unidades neonatales, lo cual, si esto marcara en las unidades de cuidado crítico, que las unidades neonatales usualmente las catalogamos como críticas, pues deberían estar mucho más altas de lo que estamos viendo en el reporte del ministerio. En cuidado intensivo pediátrico todavía lo sospechamos mucho más alto, casi el 94% de las unidades sospechan al menos un caso, y el 30% han tenido confirmados, lo cual quiere decir que todavía estamos más sospechosos que confirmados, que es lo esperado para esta enfermedad. Más o menos se cree que 1 de cada 2 camas de UCI pediátrica han tenido al menos un sospechoso en el periodo que llevamos de acumulado, y eso proyectaría para 1.500 camas teóricas alrededor de 780 casos.
De esos 780 casos, hemos encontrado 18 confirmados, lo que nos da un confirmado por cada 27 camas, que si proyectáramos hacia 1500, tendríamos alrededor de 56 casos positivos, un poco más del doble de lo que está proyectado. Y si pensáramos que aunque en la unidad neonatal aquí hay 0, pues probablemente esto no es 0 y aquí debería haber casos adicionales, podríamos decir que en el peor de los escenarios estamos registrando más o menos el 50% de los casos. La relación entre confirmados y sospechosos está alrededor del 7% y como el tema que viene a continuación es este síndrome multisistémico, alcanzamos a preguntar y 4 unidades nos reportaron que han tenido a alguien sospechoso con este síndrome, lo cual nos da un 10% de las unidades, mucho más bajo de los casos sospechosos, pero alcanza a ser una tercera parte. ¿Qué pasa en el mundo en general? En el mundo, pues básicamente hay muy poca información tampoco en pacientes críticos y es una de las grandes falencias que tenemos y por eso seguimos angustiados porque no sabemos qué decir. La serie más grande hasta ahora que ha sido publicada fue la serie crítica de los canadienses y los americanos, que en realidad terminaron siendo todos americanos. Son 46 UCIs participantes, pero solo 14 aportaron datos. Estos son datos hasta principios de abril, o sea, son un poco ya tardíos para este fenómeno que va tan cambiante. Y ellos tenían 48 que tuvieron una mortalidad de 2, que les da una mortalidad de 6%. Sin embargo, ustedes ven que los pacientes que ingresan a estas unidades, no todos clasificaríamos como pacientes gravemente enfermos, solamente un 37% cumplen el criterio de OMS de crítico, 33% de grave, que estaría, digamos, hospitalizado, y moderados y asintomáticos que no deberían estar ni siquiera hospitalizados. Luego, probablemente aquí hay comorbilidades y otras razones para tomar COVID, un poco lo que sería la codetección. A diferencia de lo que hemos visto en las unidades colombianas, aquí predominan los adolescentes, aquí no hay tantos niños y esto es diferente un poco a lo que había reportado China, y los americanos son los únicos que han reportado como un predominio de adolescentes. Eso será interesante. Y desde el punto de vista de los respiratorios siguen siendo los principales síntomas, aunque hay algunos síntomas asociados por ahí que reportan alguna frecuencia, que pues todos lo hemos sentido y lo hemos pensado. El otro gran grupo que podemos tomar información es el BPS americano, que es un sistema de tiempo real de unidades en muchas zonas de los Estados Unidos que nos reportan información en tiempo real de algunas cosas de sus unidades. Ellos hasta el 22 de mayo han recogido 376 casos en menores de 18 años, con una distribución más o menos homogénea. Ustedes ven que tampoco vemos muchos pacientes por debajo de los 2 años, a diferencia de lo que estábamos reportando. Obviamente faltaría ver porque aquí no hay unidades neonatales, entonces no sabemos si eso es parte del problema. Ellos solamente tienen el reporte real en detalle de 186 de esos 300 y han tenido 5 en 186 UCIs, perdón, y han tenido 5 en 190 fallecidos, 1 menor de 2 años, 2 entre 2 y 12 y 2 entre 13 y 15, que da una proporción de más adolescentes que pequeños. Cuando ustedes ven la distribución, pues esto también pasa lo mismo. Hay muy pocos pacientes en ventilación mecánica, muy pocos pacientes en no invasiva, entonces también están ingresando muchos pacientes asintomáticos, que era lo mismo que veíamos en el JAMA. No sabemos si es codetección, si es susto, si están usando para cortizar, no hay esa información en detalle. Y la distribución por edades, ustedes ven que no hay una distribución predominante entre los graves y leves y los que no tienen ninguna alteración. Pareciera que los más pequeños sí están más enfermos y en los adolescentes hubiera más pacientes que no tendrían por qué estar ahí. Desde el punto de vista de comparaciones que yo pueda decir que realmente tengo información suficiente, tengo la información de Chile. Chile hace un reporte muy juicioso de sus unidades de cuidado intensivo y de sus reportes epidemiológicos. El último reporte que sacaron está del 21 de mayo. Ellos desafortunadamente hacen también el mismo corte que hacemos aquí en Colombia, que son 0 a los 19 años, entonces aquí se les cuelan un poco los adultos jóvenes. Lo que vemos en general es que haciendo ese corte, Colombia tendría un poquito más de proporción de pacientes que Chile en relación a la proporción. En proporciones absolutas, pues Chile está teniendo hoy muchísimos más casos, entonces ellos en valores absolutos tienen casi 3 o 4 veces de lo mismo, y la distribución de ellos se parece un poco a la nuestra, y es que hay pacientes de todas las edades con un predominio de adolescentes en la información global. En cuidado intensivo ellos hacen una cosa muy interesante, que es un reporte
que hacen informando en las unidades de cuidado intensivo. Ellos logran un 95% de captación de información, es muy buena la captación que logran. Esto es una de las cosas que ha querido hacer AMSI que hasta el punto todavía no se ha logrado, por lo menos en pediátricos. Ellos han reportado 68 pacientes hasta el momento egresados, solamente un fallecido, y todavía tenían 14 pacientes que están manejando. Ustedes ven acá que la mayoría de los pacientes de ellos también son pequeños y ellos inclusive tienen algunos recién nacidos aquí, pero estas son pediátricas. Ellos están empezando a manejar adultos, entonces también tienen información de adultos que no les traje. Si lo comparamos con Colombia, tendríamos que la tasa de hospitalización, el porcentaje de UCI son más o menos parecidos entre Colombia y Chile, pero la mortalidad a Chile les ha ido mucho mejor en general, y esto que no incluye los 3 pacientes que no están clasificados como no COVID. Sin embargo, pues habrá que ver que esta información no incluya muchos pacientes neonatales. La distribución de géneros es más o menos lo mismo y la mayoría están en el distrito en Santiago. Realmente lo importante aquí es que recojamos información, entonces yo quiero invitarlos a que por favor participen en este estudio multicéntrico que estamos haciendo desde el principios de abril, donde estamos intentando recoger pacientes críticos de todo el planeta, principalmente de América y Europa, tratando de encontrar información y poder realmente con gruesos números poder determinar si lo que estamos viendo es casualidad, si estas distribuciones tienen algún sentido o no. Aquí están los datos si los quieren tomar. Este es un estudio que es multicéntrico, prospectivo, que está definiendo, a diferencia de los otros, solamente pacientes graves y críticos. Estamos excluyendo a todos los demás y básicamente queremos ver cómo les va en sus tratamientos. Desde hace una semana estamos incluyendo también la variable hiperinflamatoria porque ustedes han visto que se ha vuelto muy popular y queremos saber, digamos, esto de qué se trata. Les traigo un reporte preliminar porque el día de hoy nos aceptaron nuestra primera publicación en Pediatrics, entonces me autorizaron mostrarles algunas cositas. Les puedo mostrar que los pacientes que vamos a tener este reporte, que son 17, todos tenían, la mayoría tenía comorbilidades, muy pocos no. Los principales síntomas siguen siendo respiratorios, aunque aparecen síntomas gastrointestinales con alguna frecuencia. Tenemos no parece haber tanta sobreinfección bacteriana, pero sí mucha inflamación. Vemos la linfopenia que describen los adultos, el dímero D alto, las ferritinas elevadas, las troponinas solamente en algunos casos de miocarditis. Vimos mucha neumonía, algo de SRA, algunos casos de miocarditis. Tuvimos 3 complicaciones de paradas cardíacas exitosas. Tuvimos 3 enfermedades renales agudas y solamente una mortalidad con una ventilación mecánica alrededor de 6 días y estancia UCI alrededor de 5 días. Entonces esta información va a salir publicada en los próximos días. Les agradezco que la busquen y que la puedan comentar con otros grupos. En conclusión, les puedo decir que definitivamente esto no es frecuente, no es grave ni es tan letal como en adultos. En Colombia pareciera que los susceptibles son los menores de 1 año. Tenemos una gran variabilidad y algo de subregistro, entonces hay que tener cuidado y no tragar entero. Y en el mundo, por lo menos en adulto, en Estados Unidos, pareciera tener más problemas los adolescentes, entonces necesitamos seguir investigando. Es muy importante para nosotros que hagan vigilancia de esto. Eso era todo lo que tenía para contarles. Muchas gracias, espero las preguntas. Agradecemos al doctor Pablo por esta excelente conferencia que nos da un panorama de lo que llevamos hasta el momento en el país y los invito a que lo sigamos en las redes sociales, que día a día nos actualiza el perfil epidemiológico con esos datos del instituto para que estemos bien enterados al respecto. Les recuerdo enviar sus preguntas al correo amsiped@gmail.com. Al final de la siguiente conferencia condensaremos entre la doctora Vanessa y yo las preguntas relevantes para hacerle a los conferencistas. Sin más preámbulos, damos paso al doctor Jaime Fernández con la conferencia de síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Bienvenido, doctor Fernández. Muchas gracias, Juan Camilo. Vamos aquí a compartir la pantalla. ¿Me confirma que estás viendo? Sí. Sí, la vemos. Perfecto. Okay. Bueno, entonces, ante todo, muchas gracias a la AMSI, a la doctora Vanessa y a todo el equipo y a Juan Camilo pues, por la amable invitación. Creemos que estamos frente a una nueva enfermedad y que, como vamos a ver ahora, tanto el CDC de Atlanta como la OMS la han definido muy bien. La definición fundamentalmente intenta
describir los componentes que tiene y sus manifestaciones tan variadas y tan amplias, y que esta pandemia con este virus cada vez nos está enseñando más cosas. Es el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, y algunos creemos que puede ser una forma de presentación de los inmunofenotipos en sepsis, y eso creo que es supremamente importante. No tengo ningún conflicto de interés pues para declarar, y quiero empezar con esta frase de un libro de hace muchos años que el releerlo nos ha permitido, por lo menos a mí me ha permitido entender un poco la angustia de nuestros pacientes, de las personas y de los médicos, los que estamos al frente atendiendo a estos niños. Y en uno de los párrafos, Albert Camus describía un diálogo de dos de sus protagonistas y preguntaba a uno de ellos: ¿tiene usted la seguridad de que se trata de la peste? Y el otro contestaba: plantea usted mal el problema, no es una cuestión de vocabulario, es una cuestión de tiempo. Y es cuestión de tiempo que empecemos a tener este síndrome inflamatorio multisistémico en niños en la gran mayoría de nuestras unidades y de nuestros servicios. Por eso, si yo no conozco algo, no lo diagnostico, y si no lo diagnostico, pues no lo voy a tratar. Quería empezar contándoles un poquito cómo nos hemos organizado en la Fundación Cardioinfantil para la atención de la pandemia. La Fundación Cardioinfantil es una institución de cuarto nivel que atiende a adultos y niños en general con patología compleja. Nuestros focos son cardiovasculares, trasplantes y de pediatría de alta complejidad. Tenemos 7 unidades de cuidado intensivo, de las cuales 3 son pediátricas, donde yo trabajo, que es la UCI pediátrica polivalente, la UCI pediátrica cardiovascular y la unidad de recién nacidos. Para organizarnos frente a esta pandemia, nuestra UCI pediátrica se ha convertido en la UCI donde tenemos los niños con casos sospechosos y con casos confirmados por COVID. Tenemos, digamos, lo que hemos llamado un área aislada completamente para los pacientes sospechosos y positivos, un área de transición donde llegan locativamente separadas, fundamentalmente las remisiones, donde tenemos los niños post-trasplante hepático, digamos, antes del estudio, y otra unidad donde pues tenemos los pacientes ya post-trasplante hepático de donante vivo. De tal suerte que nosotros en esta UCI pediátrica COVID tenemos no solamente los pediátricos polivalentes, sino temporalmente tenemos algunos recién nacidos mientras hacemos algunos ajustes locativos, y los pacientes cardiópatas antes o después de una cirugía, generalmente antes, que en un momento dado cumplen criterios de casos sospechosos. Desde que empezamos en Colombia, el 24 de marzo, nuestra cuarentena, en nuestra UCI pediátrica COVID hemos tenido 28 casos sospechosos y confirmados con PCR solamente 5, más o menos un 15-16% de los casos que Pablito estaba presentando pues ahora. No hemos tenido fallecidos, una forma de presentación pues muy variada, y nuevamente pues reitero también la invitación a participar en el estudio CAIG, en que estamos participando con nuestra brillante y querida infectóloga, la doctora Marta Álvarez. En este estudio CAIG estamos esperando recoger todos los pacientes críticos en cuidado intensivo pediátrico y conocer un poquito más del comportamiento de la enfermedad. El caso que les traigo es un caso que creemos puede cumplir los criterios actuales de la OMS, lo vamos a ver pues ahora, y realmente pues no lo pensamos. Este fue un caso que tuvimos hace 2 semanas, y lo pensamos después, ¿cierto? Porque empezó a cumplir criterios, pero si nos damos cuenta fue una presentación realmente diferente de lo que en ese momento creemos nosotros fue una sepsis de origen gastrointestinal. Este paciente de tan solo 11 meses nos lo enviaron de una clínica privada porque llevaba 5 días con fiebre, había tenido 2 o 3 episodios de diarrea, y el padre se dedicaba pues al área administrativa en una empresa de transportadores, tenía mucho contacto con mucha gente, no había tenido ningún síntoma respiratorio, y la PCR en el sitio de remisión inicialmente había sido negativa. Tiene una característica muy importante que les voy a contar en el transcurso de la conferencia, y el paciente de 11 meses pesaba 13 kilos, tenía una obesidad severa por encima de 2 desviaciones estándar pues, de lo normal para su peso. Entonces este paciente era un paciente obeso. Vamos a ver algunos factores fisiopatológicos que pueden asociarse. Debutó en el sitio de remisión con choque, mal perfundido, unos pulsos centrales y periféricos bastante débiles, un llenado capilar prolongado, hipotenso, era un choque hipotensivo, que se logró estabilizar con 2 bolos de cristaloides
y nos lo remitieron a cuidado intensivo. Como venía con todas las medidas de aislamiento, dijimos, pues continuémoslo, así ingresó al área COVID, porque realmente no cumplía ninguno de los criterios de caso sospechoso del Ministerio de Salud de Colombia, en donde hasta ahora solamente ha contemplado la definición de los casos con infección respiratoria aguda grave, de leve, moderada a grave. Nos llamaba mucho la atención que cuando ingresó y de manera sostenida estuvo en muchas oportunidades con taquicardia sinusal persistente, algo taquimnéico y una discreta distensión abdominal que en un momento dado nos obligó a tomar una ecografía de abdomen pensando que estábamos frente a un paciente con alguna patología quirúrgica. Pero muy llamativo la forma como debutó pues en términos de la inflamación, una gran leucocitosis, una PCR muy positiva y elevada y una procalcitonía también muy positiva. Tuvimos hacerle un filler raíz del tracto digestivo, el cual fue negativo, y todos los cultivos de materia fecal, de orina y hemocultivos fueron negativos, pero sí encontramos que existía activación de la coagulación con un dímero D positivo, fibrinógeno elevado, y no hicimos lamentablemente pues ferritina, no tenemos en el chip hacerla de rutina, ni tampoco ecocardograma porque no encontramos indicación. No obstante, la segunda prueba de PCR para COVID fue negativa en la cardio, pero por el alto índice de sospecha y la persistencia, ya hacia esta época empezó a aparecer algunas descripciones de casos, tomamos una tercera y esa tercera fue positiva. Fue egresado a los 7 días sin complicaciones del hospital. Entonces, el punto y el cuestionamiento en este momento es si ya nos tenemos que empezar a actualizar esos criterios, sobre todo para mantener medidas de aislamiento y identificar de manera temprana al paciente que tiene esta sepsis de origen viral por el SARS-CoV-2 y que en un momento dado pues no la vamos a sospechar si los criterios respiratorios no los cumplen. ¿Cómo ha sido la evolución histórica de esta enfermedad descrita? Como ustedes se dan cuenta, tan solo hace un mes y 4 días, y empezó en el Reino Unido. El Instituto y el Departamento de Salud Pública ya empezó a describir un desorden diferente, una manifestación, una expresión diferente. El 27 de abril el Royal College publica una definición temporal, y entre el 25 de marzo y el 1 de mayo ya tenía el Reino Unido descritos 38 casos que cumplían esta definición del Royal College, y posteriormente, hace un par de semanas, el 14 de mayo, el CDC hace una definición de esta enfermedad, y posteriormente, al día siguiente, el 15 de mayo, la OMS la define, y hacia el 27 de mayo tenemos más de 5 países reportando casos. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en que empecemos a llamar las cosas por el nombre correcto, porque si desde un principio empezamos a darle diferentes nombres y usar diferente nomenclatura, nos va a llevar a confusión, y vamos a empezar a llamarla de aquí en adelante el mix, que es la forma como la OMS lo ha definido, que sugiere que debemos llamarlo. ¿Cómo empezó en el Reino Unido? Inicialmente con 8 pacientes, fueron 8 niños, y fíjense que la historia es muy interesante. Todos eran previamente sanos, 6 de los 8 niños eran de origen afroamericano, y ojo con esto, 7 de los 8 eran obesos, todos con fiebre y respuesta inflamatoria sistémica con proteína C reactiva elevada, procalcitonina, inicialmente muy parecido a lo nuestro, con COVID negativo, luego positivos, y todos, excepto uno, sobrevivieron, y también todos encontraron disfunción miocárdica. Hacia el 6 de mayo, estamos hablando de hace unos 22 días, ya no tenían 8 casos, sino ya iban por 37 casos, y han predominado hacia el sur del Reino Unido. Cuando ellos analizaban algunas asociaciones importantes, como por ejemplo el momento de aparición, se dieron cuenta que en los primeros casos empezaron a describirlos más o menos 4 semanas después del pico que alcanzó en los adultos, y muchos de ellos tenían proteína C y la PCR negativa con pruebas serológicas positivas, y ahí es donde nos empezamos a preguntar si es solamente respuesta a inmunidad innata o ya una respuesta que empezamos a empezar a describir como parte de la inmunidad adquirida. Después de esa fecha, del 7 de mayo, el 13 de mayo, el grupo italiano describe también una casuística interesante. En el hospital de referencia en Bérgamo hicieron un análisis bastante particular, porque ellos tomaron los pacientes que tenían de 2015 al 2020 con la enfermedad de Kawasaki y los compararon con 10 niños que se les parecía muchísimo, que finalmente tenían el mix en su forma de presentación.
y encontraban que los pacientes con Kawasaki eran más pequeños, eran niños de 3 años versus casi 8 los pacientes que tenían el síndrome inflamatorio multisistémico. El compromiso cardíaco era mayor en este último síndrome, lo mismo que el síndrome de activación macrofágica, y aquí es importante entender que ya no solamente llamamos ese síndrome de activación macrofágica al que es de etiología reumatológica, sino también cuando existe activación predominantemente del macrófago en sepsis. 8 de 10 recibieron esteroides y finalmente concluían que esta enfermedad similar al Kawasaki aumentó su incidencia 30 veces, con evidencia de seroconversión por el virus en casi el 90% de los casos. Y aquí quiero resaltar un tema muy importante. Fíjense ustedes cómo la ferritina, como marcador de respuesta inflamatoria en el grupo histórico de ellos, era realmente baja frente a los 1032 que en promedio manejaban el grupo con el mix que describieron recientemente. Suiza, casi simultáneamente, y Francia describen 35 casos de pacientes con características muy similares, más grandes, una mediana de edad de 10 años, como síntoma principal, síntomas del tracto digestivo, diarrea. Cerca de un 30% de ellos tenían comorbilidades, también tenían sobrepeso, y muchos de ellos con una fracción de eyección baja, casi el 30% de los casos. El 80% requirió soporte inotrópico y una forma de presentación fue con gran inflamación, con reactantes de fase aguda elevados que sugerían una tormenta de citoquinas. A todos les colocaron gammaglobulina y esteroides y ninguno falleció. Estas eran las lesiones en la piel, fíjense ustedes, con compromiso en diferentes áreas, eritematosas, que obviamente hacía pensar inicialmente en la enfermedad de Kawasaki incompleta. Recientemente, hace 10 días, en Nueva York, describían las características de este síndrome y cómo se les presentó. Tenían entre el 17 de abril y el mayo 13, 43 niños descritos en un hospital en Nueva York, también con una mediana de edad de 8.6 años. Fíjense que son niños un poco más grandes que los niños que habitualmente vemos en la enfermedad de Kawasaki. La mayoría hombres, cerca de un 30% hispanos, no describían una más frecuencia en la presentación de afroamericanos. Sin antecedentes, son pacientes que se describen como previamente sanos y cerca de un 40% de ellos también con obesidad. Desde el punto de vista serológico, casi un poco más del 70% de ya la PCR era negativa y era IgG positiva, y un 18% con las 2 pruebas positivas. También el síntoma cardinal del grupo americano de manifestación fue la diarrea y el choque, muy similar al paciente que yo les acabé de comentar que tuvimos en la Fundación Cardioinfantil. Y los reactantes de fase aguda muy altos, procalcitonina, PCR, ferritina muy elevadas y casi el 60% con disfunción miocárdica. A todos les administraron gammaglobulina y el manejo convencional para la enfermedad de Kawasaki, pero lo que quiero recalcar es ese comportamiento de la PCR y la ferritina altas, que si ustedes se han dado cuenta, en las diferentes latitudes se ha descrito elevado, y en ese sentido nos viene a hacer pensar un poquito el camino que ha venido recorriendo el profesor Carcillo y el grupo de Pittsburgh desde hace muchos años, manifestando que la sepsis puede llegar a expresarse desde el punto de vista fisiopatológico y patobiológico como 3 grandes inmunofenotipos que estamos viendo. El inmunofenotipo clásico de inmunoparálisis asociados a falla orgánica múltiple que responde bien a gammaglobulina, otro inmunofenotipo del famoso TAMOF, que cada vez lo vemos más frecuentemente y les va bien con plasmaféresis, y un tercer inmunofenotipo de SRA con disfunción hepatocelular que puede responder a otras intervenciones, y todos ellos llegando a una vía final común, que es el síndrome de activación macrofágica, cumpliendo los criterios, como decía, con esta gran inflamación precipitado por una cantidad enorme de citoquinas, en donde característicamente tiene PCR alta y ferritina por encima de 500. Entonces, la ferritina y la proteína C son marcadores de este fenómeno inflamatorio. Recordemos que la proteína C reactiva es una proteína que pertenece a la familia de las pentaxinas, es un reactante de fase aguda, parte de la respuesta de la inmunidad innata, y normalmente se eleva cuando se expresa la fosfodietilcerina de algunas células que están moribundas o cuando empezaba un patrón de muerte celular programada, patrón de apoptosis, y activando la vía clásica pues del complemento. Un tema muy importante
es que la proteína C reactiva se sintetiza principalmente a nivel hepático y a nivel de los adipocitos. Entonces empezamos a entender por qué esa asociación que se está describiendo entre niños que son un poco más obesos y esas PCRs y esa respuesta inflamatoria que estamos viendo, y generalmente es producto del estímulo de algunas interleuquinas 1, 6, factores de necrosis tumoral alfa, producidos por macrófagos y endotelio. Y aquí a nivel endotelial vamos a hablar de manera importante un tema que se está investigando y que recientemente pues hemos descrito. Se eleva cerca de 6 horas y los adultos también han encontrado como un biomarcador pronóstico inadecuado en pacientes que tienen enfermedad coronaria aguda. Pero así como también están describiendo la proteína C reactiva elevada, la ferritina tiene un comportamiento muy particular. Recordemos que la ferritina en condiciones normales, cuando el glóbulo rojo ya es un glóbulo rojo viejo que ha iniciado ese fenómeno conocido como senescencia, en donde ya libera hemoglobina libre, se une y forma un dímero con la aptoglobina, ubicando un receptor transmembranal ubicado en el macrófago, que es el CD163. Aquí hace que se incorpore pues a la célula, a este macrófago, intentando fundamentalmente reutilizar este hierro a través de la síntesis y la traducción de muchos de estos elementos de respuesta pues al hierro, y la ferritina en condiciones normales va a transportarlo y lo lleva a la médula ósea para ser reutilizado. Pero en situaciones patológicas se comporta como un DAM, es decir, como un patrón molecular asociado a daño, como muchos otros ADN y ARN virales, pero en el caso del SARS-CoV-2, como el caso del ARN, que estimula fundamentalmente un receptor transmembranal que es el Toll-like receptor 9, y él va a llevar en su vía final común, por activación de vías de señalización, al aumento del inflamosoma. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo de manera interesante este inflamosoma va a llevar o es manifestación cardinal de la muerte celular programada patrón piroptosis, porque finalmente aumenta el clivaje de algunas interleuquinas y esto a su vez magnifica la respuesta inmunológica y tenemos aumento de una respuesta proinflamatoria muy importante, particularmente interleuquina 1 beta, la óxido nítrico sintasa, muchas de estas quimoquinas, estas errantes, también se conoce como la quimoxina CL5, y algunas otras antiinflamatorias supremamente importantes en ese fenómeno regulatorio. Pero el inflamosoma, que es lo que en últimas esta ferritina me lleva a esa gran manifestación, a esa vida final, nos va a llevar a precipitar la muerte celular programada con patrón de piroptosis. Y lo que normalmente nosotros aquí vemos, y les voy a mostrar aquí en este video cómo se forma el inflamosoma, tenemos nosotros la formación progresiva de esta roseta. Esto azul es el NOD-like receptor, que son los 3 componentes del inflamosoma. El NOD-like receptor, las proteínas ASC, que son las proteínas adaptadoras, y aquí está la caspasa 1, que es el grupo de las proteasas de serina, que son proinflamatorias. Entonces, la unión de estos 3 componentes, del NOD-like receptor, de las proteínas ASC y de la caspasa 1, va a terminar constituyendo este inflamosoma con esta forma de roseta, y se forman miles de inflamosomas en la célula, que en últimas van a ayudar a que esa caspasa 1 active la interleuquina 1 y 18, como les mostré en la diapositiva anterior, maduran y secretan citoquinas, y ahí viene la famosa conocida como tormenta de citoquinas, que llevan a que este inflamosoma active unos poros, denominados poros de Gasdermina, que se van a pegar en la membrana celular y van a llevar a esa muerte celular regulada patrón piroptosis. Entonces, como les decía, no es una sola roseta, no es un solo inflamosoma, son miles de inflamosomas formados acá dentro de la célula, y todos ellos uniéndose y activando esos poros de Gasdermina, que en últimas van a terminar abriendo esos orificios a nivel celular que van a generar cambios en términos de flujo de líquidos, en términos de salida de electrolitos, y todos estos poros van a llevar a esa célula a morir con un patrón de muerte celular programada que se denomina patrón de piroptosis. Igualmente está descrito una gran respuesta inflamatoria con aumento de la permeabilidad endotelial, específicamente se separa y se daña las uniones endoteliales y tenemos fuga de líquidos, fuga capilar y un gran edema intersticial que en última lleva o se produce por pérdida de la integridad de la barrera endotelial. Lo describíamos en detalle recientemente con el profesor Carcillo en una publicación reciente,
pero que adicionalmente lleva a que exista pérdida del equilibrio y de la homeostasis en términos de coagulación, liberando gran cantidad de colágeno subendotelial y encontrando un fenómeno altamente protrombótico. Este fenómeno altamente protrombótico, el profesor Ackermann y colaboradores del grupo alemán y un grupo de investigadores de Bélgica, el 21 de mayo publicaba online en New England un muy interesante artículo que finalmente se le ha publicado hoy en la revista, de cómo existe una inflamación importantísima a nivel del endotelio vascular pulmonar en 7 autopsias que hacían de pacientes con COVID versus 7 con H1N1. Y lo que se han dado cuenta en esos estudios anatomopatológicos es que existe una gran activación del endotelio, lo han denominado una endotelitis o endolitiasis, o como manifestación fundamental de una disfunción de la microcirculación muy importante que lleva a los pacientes a choque. Entonces, esta disfunción del endotelio, junto con esta activación de la coagulación, explica un poco gran parte de lo que estamos viendo en este síndrome, junto con a los fenómenos trombóticos descritos. Esta es una descripción muy interesante, en donde vemos cómo aquí la fisiopatología del SARS-CoV-2 afectando diferentes órganos de la economía corporal, generando y actuando con los receptores de la enzima convertidora y a través de las proteasas de serina y muchas asociadas a lectina activando el complemento y formando el complejo de ataque de membrana que va a llevar a un fenómeno de trombosis. Entonces, lo que han encontrado en este trabajo, que fue biopsias de 5 pacientes que tenían cambios en la piel, particularmente con el COVID-19, estas lesiones purpúricas de la piel, los estudios de la biopsia mostraban una vasculopatía trombogénica inflamatoria con gran depósito de complejo de ataque de membrana y de C4D. Pero adicionalmente, los casos severos encontraban que todo esto era mediado por el complemento, como decíamos, y por una situación o una condición y un estado procoagulante. Entonces, fijémonos que hay varios comunes denominadores mostrando que tengo activación de la microcirculación, que tengo un aumento de la PCR, como han descrito la mayoría de las series. Tengo una respuesta inflamatoria y veíamos cómo la ferritina y ese inflamosoma, como manifestación de activación del inflamosoma y de muerte celular regulada, patrón piroptosis. Elevación del dímero D como producto pues de toda esta activación y daño endotelial que estamos teniendo, hacen parte de lo que siempre se ha definido entre los criterios de síndrome de activación macropágica y de los inmunofenotipos que el profesor Carcillo y su grupo de Pittsburgh ha venido escribiendo. Por eso preguntamos si realmente es una forma de expresión más. Y el grupo de Pittsburgh, a la cabeza de Horvath, también nos decía, mire, si usted tiene una PCR normalmente por encima de 7, con una ferritina por encima de 3,73, las dos elevadas, va a tener mucho más mortalidad, cerca de un 20%, frente a si usted tiene ferritina baja y PCRs bajas. Entonces, el tener la PCR y la ferritina no solamente nos sirven para ayudar a hacer el diagnóstico, sino como biomarcadores predictivos en un momento dado que pueden llegar a ser pronósticos. Entonces, en ese contexto que estamos viendo fisiopatológico, el 14 de mayo de este año, SS dijo, mire, estamos frente a una nueva enfermedad, el síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Vamos a definir el caso para que realmente podamos caracterizarlo un poco mejor. Entonces, el CDC de Atlanta, en su definición, y abro comillas porque hice una traducción de aquí del inglés al español literal para respetar los derechos de autor en la publicación que ustedes encuentran en esta página, describe que incluye a pacientes menores de 21 años que tengan fiebre, que en el laboratorio existe evidencia de inflamación, verbigracia PCR alta, fibrinógeno alto, procalcitonina alta, lo que nuestro paciente tenía, dímero D positivo, ferritina elevada, LDH, cuando usted pueda medir interleuquina 6 pues alta, en Colombia generalmente no la podemos medir, elevación de neutrófilos, linfopenia o baja albúmina, asociado a una enfermedad severa con compromiso de 2 o más órganos. Entonces, fíjese que la definición en Colombia solamente se limita al pulmón, pero ya estamos viendo compromiso cardíaco, renal, hematológico y otros órganos de la economía corporal. Entonces, estos síntomas, y adicionalmente usted no tenga un diagnóstico alternativo plausible, y adicionalmente tenga una PCR positiva reciente o evidencia serológica de infección por COVID-19, usted está enfrentado al síndrome inflamatorio multisistémico en niños. Y hace un comentario adicional supremamente importante y a la vez pues interesante, y es que deberíamos considerarlo también en aquellos pacientes que tienen criterios completos o parciales para enfermedad de Kawasaki, y deberíamos reportarlo pues como también el mix y haciendo parte de él.
Posiblemente para muchos, y me uno a ese grupo, la definición de la Organización Mundial de la Salud es un poco más completa y más detallada. La OMS el 15 de mayo dice, mire, usted considera este síndrome en pacientes que tienen desde 0 a 19 años, que tengan más de 3 días de fiebre, dos de los siguientes signos, de los siguientes criterios, uno de ellos compromiso cutáneo, que es muy importante porque han descrito la mayoría de las series, que debute con hipotensión al shock, que adicionalmente tenga signos de disfunción miocárdica que no solamente se limite a anomalías coronarias que están descritas en el Kawasaki, sino también pericarditis, valvulitis, disfunción y elevación de troponina o ProBNP, evidencia de lesión de la microcirculación con actividad de la coagulación, manifestada por elevación del dímero D o pruebas de coagulación y problemas gastrointestinales agudos, diarrea, vómito, dolor abdominal. Si tenemos 2 de estos 5 criterios y el paciente tiene fiebre y adicionalmente usted tiene PCR, procalcitonina elevada, BSG, no hay una causa diferente microbiana que explique esta inflamación, usted está y tiene una prueba de COVID positivo, usted está enfrentado a este famoso síndrome del mix que estamos hablando. Entonces, el paciente que nosotros tuvimos, y lo recuerdo acá, al comienzo de la presentación, tiene 11 meses, llegó con fiebre de 5 días y tenía hipotensión y choque, había evidencia de coagulopatía con un dímero D elevado, le había debutado como síntoma cardinal la diarrea, tenía muy alta la PCR, muy alta la procalcitonina, no había otra causa con cultivos negativos y la PCR para COVID es positivo. Entonces, cumple los criterios de definición del mix, de acuerdo pues a esta definición de la OMS, y en la misma página, en este correo, nos invita a que estos casos los reportemos. Además de lo que estamos haciendo en CAKE, los investigadores que estamos participando, nos invitan a que en esta página usted escriba, pida un código y reporte esos casos con 2 módulos. El primer módulo le preguntan toda la signología que ha tenido el paciente y el módulo 2 lo reservan para pacientes que han fallecido y que también deberían ser incluidos. Entonces, ¿por qué inicialmente se había pensado que es una enfermedad Kawasaki o una enfermedad Kawasaki incompleta? Todos conocemos los criterios completos de enfermedad Kawasaki actualizados por American Heart hace 3 años, en donde existe por lo menos, además de la fiebre, 4 de 5 criterios y existe compromiso de mucosas, conjuntivitis, eritema, rash, linfadenopatía, pero aquí a veces el problema más que de la flecha va a ser del indio, porque lo que encontramos la gran mayoría de las veces es una enfermedad de Kawasaki incompleta, en donde no siempre tienen todo el tiempo de fiebre, no todos los reactantes de fase aguda pueden estar elevados, pero se debe considerar la enfermedad de Kawasaki incompleta si están esos reactantes elevados y adicionalmente tiene 3 o más de estos laboratorios alterados con un ecograma que lo sugiera. En ese orden de ideas, la enfermedad de Kawasaki incompleta pues hace parte del diagnóstico diferencial y de hecho se ha descrito que este virus puede ser disparador de la enfermedad de Kawasaki y por eso el CDC de Atlanta lo considera en esos escenarios. Y fíjense ustedes las lesiones características de la enfermedad de Kawasaki, el rash, la conjuntivitis vulvar que no es purulenta, el compromiso de palmas y de plantas, las linfadenopatías de más de 1.5 centímetros, el compromiso a nivel de la lengua y de los labios, las aneurismas que observamos en las coronarias o inclusive en otros órganos de la economía corporal. Y en esta diapositiva yo les quiero recalcar, y miren mucho la imagen descrita clásica en la enfermedad de Kawasaki, estas son las imágenes de American Heart de hace 3 años, pero miren las imágenes descritas recientemente del mix por el grupo de Stanford hace un mesecito largo, y son un poco diferentes, aunque también tienen conjuntivitis, tienen ese rash maculopapular, y creeríamos que desde el punto de vista de la piel puede ser muy difícil diferenciarlos. Por eso hemos intentado tomar algunos factores que nos pueden llevar a orientar hacia un diagnóstico o hacia el otro. Entonces, fijémonos que el mix más frecuentemente se presenta en niños mayores de 8 años. Sin embargo, el hecho de tener niños menores pues no lo excluye, pero sí es más frecuente. Lo mismo que la enfermedad de Kawasaki, de acuerdo a las guías de American Heart, se presenta el 80% de menores de 5 años. De la misma manera, los factores asociados, veamos que muchas de las series descritas cruzan con obesidad. Entendemos un poquito por qué la PCR está alta en el paciente obeso, por su síntesis en el adipocito y a nivel del endotelio, y cómo también en la enfermedad de Kawasaki los japoneses los describen más asociada en los momentos pues, de máximo frío en el invierno.
Los síntomas predominantes en el mix ha predominado la diarrea en la mayoría de las casuísticas. Acá también pues, puede haber lesiones oculares o de piel, aunque no son excluyentes nuevamente. Y creo que ese es un factor muy importante que tenemos que alertarnos todos. Si son más o menos la aparición 4 o 5 semanas luego de que en cada región se ha alcanzado el pico. Creo que eso es posiblemente uno de los factores más importantes. Aquí pues en cualquier momento pues ya sabemos que puede existir. Y la ayuda de laboratorio. Posiblemente la ferritina muy alta como forma de expresión de esa formación del inflamosoma y de la piroptosis, por calcitonina y PCR altas, troponina, también hay alteraciones del ecocardiograma, pues, pero posiblemente aquí hay más compromiso también de transaminasas y más aneurismas coronarios. Entonces, si nos damos cuenta, son enfermedades que se traslapan en muchos de los signos, por eso el CDC es claro que no se excluye, pues, y debe reportarse si usted cumple criterios completos de enfermedad de Kawasaki, también reportarlo como el MIC y ver la prueba del COVID cómo está. Pero en nuestra región, posiblemente en Colombia, tengamos que considerar no solamente dentro del diagnóstico diferencial el síndrome de shock por enfermedad de Kawasaki, sino también el síndrome de shock tóxico por estafilococo, por estreptococo, el síndrome de activación macrofágica, que en un momento dado puede ser diferente a la linfocitosis hematofagocítica, el HLH, tanto primario como secundario, porque aquí está predominando sobre todo la inflamación inducida pues, por el macrófago. Otras vasculitis como alteraciones o que cursen con manifestaciones en la piel, como por ejemplo el lupus. De hecho, en la cardio una paciente con lupus tuvo COVID y tenía lesiones en la piel y esa paciente pues nunca estuvo en la UCI, siempre fue manejada de manera ambulatoria. ¿Cuál sería entonces, en ese orden de ideas, el enfoque terapéutico del MIX? Yo creería, y creo que ese es un principio fundamental para esta forma de expresión de la sepsis por el COVID-19 en niños, y es que cumplamos los 5 elementos del bundle de la sepsis pediátrica, siendo el pilar fundamental el reconocimiento temprano. Si logramos reconocerlo, vamos a lograr tomar los exámenes y los paraclínicos complementarios necesarios. Obviamente considerar en los pacientes el choque, el oxígeno de alto flujo, una buena reanimación hídrica racional, como dice nuestro consenso del febrero de este año, del 2020, preferir soluciones balanceadas a no balanceadas, en caso de sospecha de coinfección iniciar antibióticos y no retrasar el inicio vasoactivo si no tenemos accesos venosos centrales y pues colocarlos diluidos de manera adecuada por vena periférica. Ya desde el punto de vista de tratamiento específico, la serie de Nueva York, el 80% de los pacientes recibieron inmunoglobulina para los casos moderados a severos. Entonces diríamos que como comparte muchos de los aspectos de la enfermedad de Kawasaki y la gamma-globulina a tiempo reduce los aneurismas coronarios de un 25 a un 4%, de alguna manera esto puede ser una alternativa pues, de tratamiento, pero creeríamos que fueron para las formas moderadas a severas. Ellos también completaban el tratamiento de Kawasaki en algún porcentaje de sus pacientes y uno solo de ellos falleció. Cuando evaluaban la función miocárdica, luego de salir del problema, el 42% era normal, teniendo un porcentaje de disfunción moderada del 18% y disfunción leve del 27%. En otras palabras, deberíamos hacer no solamente un ecocardiograma, sino hacer un seguimiento con controles de repente para ver cómo está evolucionando esa situación. Una de las cosas que más nos ha llamado la atención, y realmente a mí me quedan más preguntas que respuestas frente al MIX, porque es una enfermedad que tan solo lleva 1 mes y 4 días de descrita, y como decía en un principio, es una pandemia histórica porque es casi que la primera pandemia que está siendo descrita en tiempo real. Cualquiera de nosotros accede al teléfono, a un computador y ve los casos que en el mundo están sucediendo. Entonces la pregunta es, ¿qué factores están determinando mayor o menor severidad? O sea, ¿realmente qué determina que a un paciente le vaya bien, a otro le vaya mal? ¿Por qué la estamos viendo de repente en niños más grandes e inclusive en obesos? Aquí pues la hipótesis puede ser relacionada con esa respuesta inflamatoria propia de los obesos. Recordemos que los adultos tienen algunos signos muy sugestivos de que existen esos factores de mal pronóstico en el obeso, en el hipertenso, en la falla renal. ¿Cuál es la relación entre esta enfermedad de Kawasaki y el MIX? Si realmente son la misma enfermedad o son enfermedades pues diferentes. Por ahora la OMS recomienda llamarlo pues como una nueva enfermedad y creo que es muy importante usar la misma terminología y saber que esta es la sigla con la cual vamos posiblemente a encontrarlo como término MESH.
cuál es el riesgo de estos pacientes de tener aneurismas coronarios, algunas casuísticas de actividad que puedan tenerlo y cuáles son biomarcadores que en un momento dado nos pueden servir como predictivos y pronósticos. Y aquí es una pregunta muy importante, pues porque es una de las líneas de investigación de mi tesis doctoral, y es cuál es el daño en la microcirculación. Realmente todo esto es manifestación de daño en el endotelio, todo esto está relacionado con el paciente obeso, hipertenso, diabético, que son los adultos que más en última se comprometen de manera severa un daño sistémico de ese endotelio. Y nuevamente pues la pregunta con la cual empezamos la conferencia, y si realmente podríamos esto catalogarlo como un nuevo inmunofenotipo de presentación de la sepsis pediátrica con una gran inflamación como la que estamos viendo, y dependiendo de la óptica que nosotros tengamos, podríamos tener una u otro, pero realmente creo que tenemos más preguntas que respuestas. Y a manera de conclusión, pues realmente lo que sabemos es que es una nueva forma de manifestación del virus en los niños. Creo que es el momento en que tenemos que redefinir los criterios, particularmente en Colombia, unir fuerzas y trabajemos para que los redefinamos y se incluyan muchos de estos síndromes que están siendo descritos recientemente. La forma habitualmente es una forma de severa presentación con pacientes en choque que han requerido vasoactivos, que en los países con altos ingresos ha generado baja mortalidad. Mi pregunta es, ¿qué va a pasar en los países de medianos y bajos ingresos como Colombia y como muchos países en Sudamérica, en donde el paciente va a consultar de manera tardía o inclusive no consulta porque está en un aislamiento pues en casa, como está pasando en muchas latitudes en donde las enfermedades no llegan avanzadas porque los pacientes les da temor salir a un hospital para que no se contagien del virus del COVID-19? Y otro aspecto importante es que debemos hacer un enfoque integral de esa sepsis, y cuando el paciente cumpla los criterios de enfermedad Kawasaki, pues hágale un tratamiento convencional descrito para la enfermedad Kawasaki. Y creo que un mensaje muy importante es que tenemos que vigilar cómo está el comportamiento epidemiológico en el pico que tengan los adultos en cada región, y saber que más o menos entre 4 y 6 semanas vamos a poder empezar a tener este tipo de manifestaciones de manera más frecuente en el ámbito pediátrico. Y el último mensaje es que todos sabemos que en la diapositiva se observa la clave para resolver este problema tan enorme de la pandemia que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernández por esta excelente revisión de este tema que, como él mismo menciona, es nuevo para todos. Estamos en un proceso de redefinición, de conocerlo, de entenderlo mejor. Muchas gracias a todos los asistentes por permanecer acá con nosotros. Una asistencia bastante nutrida. Pasaremos ahora a la parte de las preguntas. Recibimos una buena cantidad de preguntas que la doctora Vanessa y yo hemos tratado de condensar. Voy a iniciar preguntándole al doctor Pablo. Sin embargo, es claro que si en algún momento el doctor Fernández tiene alguna intervención y viceversa, pues para eso estamos, para una discusión abierta. Una pregunta reiterativa que se hizo acá en las preguntas que recibimos, según la tendencia que hasta el momento hemos visto en Colombia, ¿cuál es la proyección que tenemos en pediatría y qué podemos esperar en las unidades de cuidado intensivo de ingresos y de estancia en estos días venideros? Juan Camilo, gracias. Pues es una pregunta que hemos empezado desde el primer día de la pandemia, que todos hemos querido contestar, y es tratar de ser capaces de predecir el futuro. No sé si ustedes, algunos, han seguido, digamos, el comportamiento de los diferentes modelos, pero en general son modelos con unos intervalos de confianza gigantes, generalmente nunca le pegan y tenemos grandes dificultades. ¿Por qué? Pues porque tiene 1000 variables. Lo único que parece ser constante en los niños en todas las series es, en la medida en que los adultos se muevan a un pico epidemiológico más alto, los niños van detrás. Las proporciones varían un poco dependiendo de la densidad y la condensación de los niños en los países. Nosotros, que somos de países más jóvenes con muchos más niños, tenemos más proporción que, por ejemplo, China, que tiene muy pocos niños, pero en principio la proporción va a estar detrás de eso. Entonces yo lo único que diría es,
Vamos a ver cómo se comportan los adultos. Muy pocos factores son dependientes de los niños. A los niños desde el principio se les pensó que eran los grandes contaminantes, que iban a ser los grandes propagadores, como sucedía en la mayoría de las infecciones virales, y resulta que los niños parece que se contagian menos, que lo propagan menos. No es que no sean muy sintomáticos, es que en realidad no se enferman mucho. Entonces realmente dependemos mucho de la pandemia de los adultos. Lo que sí es importante es que recuerden lo que acaba de decir Jaime en su presentación, y es cuando tengamos el pico, esperen unas semanas y empiecen a vigilar mucho los síndromes inflamatorios, que parece ser que esa es su relación y tiene que ver más con anticuerpos, y tendremos que buscar otra manera a lo que estamos haciendo hoy en día de tamizaje. No sé si eso responde un poco la pregunta. Perfecto, Pablo. En ese mismo orden de ideas de algo de lo que mencionaste, te voy a condensar dos preguntas que hacen respecto a esta misma situación en los niños. Una de ellas tiene que ver con lo que se ha llamado en el mundo los efectos colaterales de la pandemia de COVID, que la van a sufrir mucho los niños, probablemente no por la misma infección COVID, sino lo que de ello se ha derivado. ¿Conoce en el país alguna estrategia que se esté planteando para medir eso, los efectos colaterales en los niños? Secundario a esto, por ejemplo, las atenciones tardías o retrasadas, la no vacunación, la violencia intrafamiliar. Y como una segunda mirada, una segunda pregunta relacionada es, ¿hay algo en la base de datos que permita diferenciarnos un niño con enfermedad crítica por COVID de uno con una enfermedad crítica con un COVID asociado, que probablemente no sea el que le está causando todo su problema, pero que está ahí y entra en las estadísticas? Muy interesantes las dos preguntas. Digamos que en cuanto a la codetección, que fue tu segunda pregunta, voy a empezar al revés. Probablemente tenga que ver, digamos, la respuesta es que es muy difícil saberlo con la base de datos actual. La base de datos actual, digamos que hace una síntesis muy grosera y muy poco granular de la información. No tenemos, por ejemplo, comorbilidades, síntomas y enfermedades asociadas. Creo que la única forma de poder hacer esta discriminación son estudios como el estudio CAPE, que logren realmente granular un poco más la información. Realmente necesitamos saber si hay coinfecciones, si hay codetecciones. En los casos anecdóticos que hemos oído a través de los grupos, mucho se ha dicho, por ejemplo, de brotes neonatales en niños casi asintomáticos, pero como están en una unidad neonatal son clasificados como graves. Hemos visto muchas coinfecciones con estafilococos, un poco lo que planteaba Jaime, que es una realidad colombiana, y es aquí todavía nos morimos de bacterias, entonces eso es importante que esté en el punto abierto. Mortalidades por sincitial que van codetectando, aunque la codetección general en el mundo ha sido baja, pues dependerá mucho de que haya circulando localmente, entonces no dejar perder esa información. No sé si Jaime quisiera... Sí, yo quiero complementar una cosa ahí, Pablito, lo que tú estabas diciendo, y es que si nos damos cuenta, la mayoría de las descripciones hasta ahora en niños nos muestran una enfermedad de un comportamiento relativamente benigno, con un porcentaje de hospitalización en terapia intensiva bajo, una mortalidad baja cuando lo comparamos con los adultos. Con el mix estamos empezando a ver ya enfermedad un poco más grave, crítica, que está meritando más traslado de intervenciones en cuidado intensivo. Entonces creo que en este virus pues no está dicha la última palabra y como nos pasa siempre vamos en el día a día, pero sí creo que debemos fortalecer nuestro alto índice de sospecha sin sobrediagnosticarlo, sencillamente con aproximaciones objetivas como las que están descritas, y no olvidarnos que los niños llegan con las enfermedades que llegan normalmente a urgencias, que llegan normalmente a cuidado intensivo, y que muchas veces llegan de manera tardía por el miedo a contagiarse por el COVID en un hospital. Entonces, de los 5 casos que yo les describía, recuerdo mucho el primero de ellos, y es un niño con una cardiopatía, se había operado hacía un mes de una CIA y una CIB, y llegó con una bronquiolitis, y el Pilar Ray le salió un sincitial. Pues dijimos, no, pues es un sincitial, y resulta que también le salió la prueba positiva para COVID. Entonces, no debemos olvidar que los niños siguen siendo niños con enfermedades habituales para su condición y sus comorbilidades, pero que sí es muy importante empezar a considerar algunos datos, tanto epidemiológicos como datos clínicos, que nos pueden ayudar a orientar hacia el diagnóstico y hacia la severidad de la enfermedad.
Bueno, y en cuanto a la primera pregunta que había dejado para el segundo, pues a veces es un tema que me encanta porque me parece que es muy interesante. En una conferencia pasada dije que lo más importante en niños en general debía ser buscar los efectos secundarios. Hay cosas que tenemos claras, por ejemplo, el seguimiento de las enfermedades respiratorias ha sido dramática la caída, o sea, si podemos contar la mortalidad global de los niños en estos 3 meses, creo que llevamos un récord de por lo menos los últimos 5 o 10 años de mortalidad. Nunca hemos tenido tan poquitos casos respiratorios, casos hospitalizados, casos en UCI, entonces ha sido un efecto colateral positivo. Y los que nos asustan, que son la caída en la vacunación, que ya algunos grupos han empezado a investigar y están tratando de lograr estimular nuevamente la vacunación, que la gente no le tenga miedo a la salida. Los grupos de enfermedades crónicas, sobre todo el grupo de cáncer, que es un grupo grande, está muy preocupado por los niños, todavía no está haciendo mediciones puntuales. Y lo último son las enfermedades mentales, que también nos tienen, digamos, bastante asustados en la medida en que las condiciones cambiaron drásticamente sin que nadie les explicara nada. Algunos de los grupos de psiquiatras están intentando hacer algunos ajustes para que la gente aprenda un poco a manejarlo. Pero hasta ahora la información, por ejemplo, recientemente un boletín del Instituto Nacional de Salud trató de mirar el suicidio en esta época de COVID comparado con las épocas previas y no ha cambiado. Entonces, por lo menos en los desenlaces fatales no hay aumentos. Sin embargo, pues sí hay mucha cosa ahí. Hay grupos también mirando lo de maltrato infantil, el doctor Barrios en la Nacional, yo sé que está buscándolo, el doctor Durán en Bogotá, están haciendo muchos esfuerzos para tratar de hacer un seguimiento de eso. Nacionalmente no conozco esfuerzos, pero estoy seguro que mucha gente se ha preguntado y creo que es una de las cosas claves que debemos empezar a promover los pediatras y es la búsqueda de efectos secundarios en COVID. Clave, me parece. Muchas gracias por las respuestas. Doy paso a la doctora Vanessa, que va a continuar con las preguntas que nos quedan, no sin antes dejar o resaltar un par de mensajes en las respuestas de los dos conferencistas anteriormente, y es la importancia de que no olvidemos las enfermedades usuales a las que nos vemos enfrentados los pediatras, que van a seguir ocurriendo, que es cierto que llegó esta enfermedad a trastornar un poco nuestra cotidianidad, pero las enfermedades que solemos ver las vamos a seguir viendo y las tenemos que seguir diagnosticando bien, y ojo con abandonar a los niños con enfermedades crónicas que cada vez están viendo más afectados en su seguimiento. Doctora Vanessa, todo el público para usted. Gracias, Juan Camilo. Muy interesante todas las dos conferencias, los comentarios y las preguntas. Agradecerle a nuestros oyentes porque nos han enviado unas preguntas muy interesantes. Yo creo que la pregunta que sigue, y de pronto por lo que estamos también preocupados, es que en las definiciones de caso el ministerio solamente ha incluido los síntomas respiratorios. ¿Creen ustedes que llegó el momento de que las sociedades científicas pediátricas colombianas empecemos a incluir y a unirnos con el ministerio para incluir este síndrome dentro de las definiciones de caso? ¿Y cuál sería el papel de las pruebas serológicas, teniendo en cuenta que probablemente las PCR nos va a salir negativa al momento de diagnosticarlo? Bueno, no sé si el doctor Jaime nos quiere ayudar con la respuesta. Digamos que cuando yo les presentaba el caso que cumple los criterios de la OMS que tuvimos en la cardio, fíjense ustedes que creíamos, y para cualquiera de nosotros pues sería sencillamente una sepsis de origen gastrointestinal, pero al tener una prueba COVID en un paciente que tiene de manifestaciones predominantemente síntomas gastrointestinales y una gran inflamación, uno dice, bueno, aquí los criterios del ministerio aún no están siendo suficientes, ya la enfermedad nos está mostrando un espectro diferente, y creo que es el momento en que tenemos que trabajar y actualizar esa definición. Lo estamos haciendo desde la AMSI, en todo el apoyo que le damos al ministerio, y muy seguramente en la próxima sentada vamos a tener que incluir pues este síndrome y esta forma de manifestación en pediatría. Que me preocupa muchísimo que no lo conozcamos tanto y que apenas nos esté enseñando, y es que hagamos diagnósticos tardíos o hagamos tratamientos pues exagerados o inadecuados. Yo creo que debemos ser muy ecuánimes, muy equilibrados, llenarnos de razones, pero sospecharlo a los pacientes. Ya en ese momento
de la fase de la enfermedad que estamos en Colombia, cualquier persona pues puede ser potencialmente infectada. Y en este momento la enfermedad nos está enseñando que en niños, particularmente en los niños más grandes, hay una gran respuesta inflamatoria. Entonces sí creo que es el momento en que tenemos que actualizar los criterios para que empecemos a buscar y a diagnosticar ese tipo de expresiones nuevas que el virus nos está dando. Bueno, yo quisiera agregar a eso, digamos que ustedes tienen que tener mucho cuidado, digamos en general. Yo entiendo, digamos que este síndrome inflamatorio nos está llamando mucho la atención, pero tengan cuidado que el número de casos del que estamos hablando es un número de casos muy bajo comparado al número de casos totales de niños. Entonces, acuérdense que cuando uno hace definiciones de caso, a veces las definiciones de caso se toman muy literalmente. No sé si les ha pasado con la definición de caso 3, que básicamente es cualquier niño hospitalizado que tenga mocos, pues va a tener una prueba de COVID. Entonces, en la medida en que uno, por ejemplo, incluya síntomas o gastrointestinales o cutáneos pues se van a volver básicamente todos los niños que vayan a consultar a un pediatra tendrán que hacérseles una prueba COVID. Entonces, yo creo que en eso el ministerio ha sido cauto. Hasta el momento no se han hecho diferenciación de casos hacia pediatría y adultos y hay que pensárselo muy bien. El grupo, digamos, lo ha ido pensando, lo ha ido tratando de desarrollar, pero hasta el momento no hay información suficiente para poder dar un criterio de caso puntual. Probablemente habría que hacer una clasificación a los pacientes más graves, a los que tienen realmente síntomas muy sistémicos, a ellos darles la cabida, digamos, a que haya más aparición de síntomas gastrointestinales, probablemente más describir estos síndromes como una aparición ocasional que hay que vigilar y que podría hacerse una prueba, pero definitivamente no dejarlo como un criterio de casos, síntomas gastrointestinales aislados, porque probablemente tendríamos diagnosticando enfermedades y hay que tener cuidado con eso. En cuanto a las pruebas serológicas, como ustedes lo vieron y Jaime lo explicó muy bien, pues creemos que es una enfermedad tardía, entonces probablemente sea mejor medirla por anticuerpos. El problema de los anticuerpos es que hay que escoger bien qué anticuerpo se va a medir, tiene que ser ojalá de proteína S, ojalá bien validado. Tenemos, digamos, todavía dificultades porque hay muchas casas por ahí ofreciendo cosas y digamos que hasta ahora estamos empezando a tener esas pruebas disponibles. Entonces, creo que esto hay que ayudarse mucho los infectólogos a escoger, digamos, en el centro donde ustedes trabajan, qué tipo de anticuerpos van a utilizar para estas pruebas, para que no vayan a quedar, digamos, sobrediagnosticando cosas que no son y de pronto dejar pasar síndromes de choque tóxico o otras enfermedades que requieren otro tipo de tratamiento. Muchas gracias. La siguiente pregunta, digamos que también tiene que ver con lo que ustedes nos contaban y es cierto, no debemos sobrediagnosticar o olvidar las otras enfermedades, pero otra preocupación que tenemos es en los casos en que los pacientes se presenten con abdomen agudo. En pediatría, pues tratamos de ser muy clínicos y siempre habrá algunos casos de abdomen agudo como en apendicitis que requieran imágenes, pero en la mayoría de los casos no. ¿Creen entonces que qué papel tendrían las imágenes para entonces definir estos casos en el síndrome inflamatorio multisistémico? También un país pobre como nosotros, en donde a veces no tenemos disponibilidad de ello. Esa pregunta es muy interesante y yo creo que la respuesta no la tenemos del todo. Pero sí creo que los principios de atención médica no se pueden olvidar. Es decir, siempre los datos clínicos, los signos, los síntomas, la semiología de nuestro examen físico, tienen que darnos las herramientas suficientes para saber si hago o no una prueba complementaria. Cada vez que yo solicito un examen, debo saber qué puedo esperar en el examen y qué decisión voy a tomar. En ese sentido, de repente, si el paciente debuta y tenemos signología de abdomen agudo, pues claramente si es suficiente, pues usted debe llamar al cirujano, pero si no tiene criterios suficientes a hacer una ecografía, le puede llegar a ayudar. Entonces creo que decir o no que por un abdomen agudo pues tenemos en mix es muy, muy difícil. Realmente creo que debe predominar la prudencia, el examen físico detallado, los signos bien analizados y unas pruebas para clínicas complementarias que ante todo le ayuda a usted a definir la situación más urgente que está viviendo su paciente. Y ya después, pues obviamente va a tener reportes que complementan su estrategia diagnóstica. Como vemos, es una enfermedad descrita hace 1 mes y 4 días, estamos construyendo la evidencia y nos toca empezar a ver qué paraclínicos y qué exámenes pueden ayudarnos a sospecharla fuertemente
particularmente biomarcadores que puedan ser de inflamatorios y biomarcadores, sobre todo diagnósticos y predictivos. Entonces, la respuesta concreta sería fundamentalmente basarse en un muy buen examen físico y en la medicina clásica, que es lo que sabemos hacer todos. Bueno, esas eran las preguntas que teníamos. La verdad es que, como dicen ustedes, estamos ante una enfermedad nueva que no hemos terminado de conocer. Estamos esperando el pico en el país. Vamos detrás de los adultos con algo que de pronto para nosotros los pediatras es aún más difícil, y es que las enfermedades respiratorias son muy comunes. Y que los efectos colaterales de este virus no vayan a dar el traste con los pacientes y que de pronto estemos tratándolos tardíamente para otras enfermedades. Entonces, digamos que los pediatras y los intensivistas estamos frente a un reto: diagnosticar algo nuevo, pero sin olvidar todas las enfermedades pediátricas habituales. Quiero dar las gracias a los expositores y a todos los que nos acompañaron hoy. Muchas gracias, estaremos atentos a nuestro próximo webinar, seguramente con otros 2 temas muy interesantes. Muchas gracias a todos.